con la fuerza de su poder. Quiero invitarlos, hermanos, para que oremos a ese Dios soberano, a nuestro buen Dios, y pongamos delante de Él este tiempo de estudio de su palabra para que podamos, por supuesto, ser guiados por su Espíritu Santo en este tiempo importante de estudio de su palabra. Señor Dios, poderoso Señor, grande y eterno Dios que estás en los cielos. Qué privilegio, Señor, poder estar en este lugar, Señor, adorándote. Qué privilegio usar nuestras voces, Señor, para cantarte, para rendirte alabanza, Señor. Reconociendo que solo tú eres digno, Padre, de adoración. Reconociendo que solo tú eres digno de exaltación, Padre. Y reconociendo, Padre, que somos instrumentos tuyos, Señor. Instrumentos de honra para ti, amado Dios. Quiero rogar, Padre, tu dirección en esta mañana, tu sabiduría, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para poder acercarnos a las Sagradas Escrituras y en ellas, Señor, meditar, en ellas estudiar, en ellas aprender, Señor, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Padre bueno, sino fieles a las Sagradas Escrituras, a tu preciosa palabra, Dios. Guíanos, Señor, y prepara nuestros corazones para estar atentos, para aprender, Señor, pero también para aplicar en nuestras vidas, Padre bueno, lo que tú quieras enseñarnos. Te lo pedimos, Dios, dándote muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarlos, por favor, para que me acompañen por un momento a la carta a los Romanos, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Romanos, capítulo 3. Versículos del 1 al 4. Y ubicados allí en Romanos capítulo 3, vamos a mirar estos primeros 4 versículos que aparecen allí. ¿Amén? Dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y leamos juntos, por favor, el versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Mis hermanos, aquí hay una maravillosa realidad que usted y yo debemos tener presente, y es que Dios es veraz. Dios es veraz. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la veracidad de Dios? Que Él es el Dios verdadero, que Él es el único Dios, suficiente Señor, creador y sustentador de todo lo que existe, y fuera de Él no hay nada ni nadie más. Pero también que al ser el Dios verdadero cumple su palabra, porque Dios cumple lo que promete. Nuestro Dios no es mentiroso. Él, si ha prometido, ha cumplido, cumple y cumplirá todo lo que nos ha dicho. Y esa veracidad de Dios nos llama a adorarlo y a confiar, por supuesto, en Él. Por eso usted y yo debemos tener muy en claro que Dios es veraz. Y miren que este versículo 4 no necesita esta frase en particular apoyo ni explicación del contexto ni de otro pasaje. Es suficiente en sí mismo esta expresión, esta frase que, por supuesto, resalta aquí el apóstol Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo cuando dice: sea Dios veraz. Y por eso quiero que miremos primero esta frase, esta expresión, sin mirar nada de lo que hay alrededor del párrafo. Mirar solamente esta expresión que ya en sí misma es suficiente, que ya en sí misma es completa y que nos da una idea clara con la cual nosotros podemos salir de este lugar estando convencidos de que aprendimos algo real, algo verdadero, y es que Dios es veraz. Dios no solamente dice la verdad, Dios en su carácter es la verdad. Él es la verdad. Por eso, mis hermanos,
aquí su fidelidad, no solamente en el pasaje que estamos leyendo, sino aún en nuestras propias vidas, su fidelidad se demuestra y es evidente y es clara en su propia vida, que resalta, por supuesto, este mensaje que nos comparte esta corta expresión: sea Dios veraz. Y por ello merece Dios nuestra adoración, nuestra exaltación, merece nuestra reverencia y nuestra confianza. Solamente con esta frase, no necesitamos más. Pudiéramos terminar esta enseñanza diciendo: mis hermanos, Dios es veraz, porque la Escritura dice: sea Dios veraz. Y nos podemos ir para nuestras casas todos convencidos de que hemos aprendido algo real y de que hemos aprendido algo que es suficiente en sí mismo, de saber que nuestro Dios es la verdad y en Él nosotros estamos seguros. Miren que aquí la veracidad de Dios es parte de su naturaleza divina, y es el primer punto que quiero compartir con ustedes, mostrando que su carácter, el carácter de Dios, es la verdad absoluta. En Dios sí hay absolutos. En este mundo nosotros no podremos encontrar absolutos, y mucho menos relacionados con la verdad, porque ¿quién tiene la verdad absoluta? Ninguno. Sobre algún tema, sobre alguna circunstancia, sobre alguna situación, sobre algún trabajo, sobre algún estudio, cualquier cosa que sepamos y que manejemos, nunca tendremos la verdad absoluta. Pero Dios es la verdad absoluta, porque su carácter es verdad, porque Dios es verdad. Y miren que esta expresión que nos comparte aquí el apóstol Pablo usa el verbo de una forma muy particular, y es sea. Porque si dijéramos es, afirmamos. Pero si decimos sea, deseamos. Pero aquí el apóstol Pablo no está deseando, no está pidiendo que Dios llegue a ser veraz. No está pidiendo que Dios se manifieste en algún momento como la verdad. No está pidiendo que Dios se reconozca en algún momento como la verdad, sino que nos está mostrando a nosotros que nosotros mismos debemos entender y comprender, y en nuestra mente Dios debe ser veraz. Por eso Él dice: sea Dios veraz. No porque no lo sea ya, sino porque nosotros debemos entenderlo, y nosotros debemos saberlo, y nosotros debemos vivirlo, porque Dios ya lo es. Pero ¿cuántos lo creen? Pero ¿cuántos viven conforme a esa verdad? ¿Y cuántos confían plenamente, con convicción, en esa realidad de que Dios es veraz? Por eso el verbo se usa de esa forma: sea Dios veraz. ¿Pero dónde? En cada persona, porque ya lo es. Y ya Dios es suficiente. Y aquí nos está mostrando entonces la necesidad que tenemos nosotros de entenderlo y de afirmar la verdad de Dios sobre cualquier opinión humana, sobre cualquier pensamiento humano, sobre cualquier idea humana. El poder entender nosotros, en nosotros, que Dios es veraz. Pero miren que sigue diciendo entonces: sea Dios, nuestro soberano Señor, por supuesto, aquel que tiene el poder y el honor, sea Dios veraz. Y esta palabra veraz es aquello que ha salido de lo oculto y que ahora se ha revelado. Recuerden que en un momento para nosotros no conocíamos a Dios, pero Dios se ha querido revelar a nosotros. Y nosotros hemos podido conocer a Dios y la verdad de Dios, porque Él es veraz. Y se ha permitido Él en nosotros salir para revelarse y nosotros poder conocerlo. No porque en algún momento no lo fuera, sino porque en algún momento nosotros no lo conocíamos. ¿Y cómo vamos a conocer nosotros algo que está oculto? ¿Cómo vamos a conocer nosotros algo que no se nos ha sido manifestado? ¿Cómo vamos a conocer nosotros algo que no se nos ha sido mostrado y revelado? Por eso, al hablar de la veracidad de Dios, quiere decir que Dios se ha presentado a nosotros y se ha manifestado a nosotros y se ha mostrado a nosotros, se ha descubierto ante nosotros, para que nosotros podamos conocer la verdad. Y para que nosotros en Él podamos entender la verdad. Y para que nosotros en Él podamos confiar y descansar, entendiendo que lo que Él ha revelado de su carácter es suficiente para que usted confíe plenamente y descanse plenamente en el Señor nuestro Dios todopoderoso, soberano. Y eso es suficiente. Por eso usted debe entender que Dios es veraz, y Dios debe ser veraz en su vida, en su pensamiento y en su propia forma de vivir.
Miren que aquí, al presentarnos a Dios como veraz, nos presenta también la idea de que en Él no hay falsedad, de que en Él no hay engaño, de que en Él no hay nada que se pueda perder, de que en Él no hay nada que se pueda dañar, de que en Él no hay nada que pueda perder el rumbo, porque Él es suficiente para que nosotros estemos firmes y seguros, porque estamos en la verdad que nunca falla y en la verdad que nunca dejará de ser verdad. En la verdad que nunca dejará de ser verdad. Ahora, ¿qué pasa, mis hermanos? Que muchas veces nosotros queremos tomar la veracidad de Dios y manipularla por quienes seamos nosotros, los seres humanos. Y es importante resaltar también que la veracidad de Dios no depende del hombre. El hecho de que yo no crea a Dios no quiere decir que Dios no esté diciendo la verdad. El hecho de que yo no confíe en Dios no quiere decir que Dios no sea digno de confianza. El hecho de que yo no espere en Dios no quiere decir que en Dios se pueda esperar. Todo lo contrario. Por supuesto, en Él podemos tener la verdad, la confianza y la esperanza. Y eso es a pesar de mí. Si usted no quiere creer, eso no va a hacer menos Dios a Dios. Si usted no quiere esperar, Dios no va a decir, ay, me bajó de nivel. Si usted no quiere confiar, Dios no va a decir, ay, ¿por qué no estás confiando en mí? Mire que estoy menguando, decayendo. No, la veracidad de Dios no depende del hombre. Y aquí, mis hermanos, en este pasaje de Romanos capítulo 3, tenemos que conocer lo que Pablo viene diciendo en los capítulos anteriores, para poder ver por qué él llega a este fin. En el capítulo 1, el apóstol Pablo nos está mostrando la culpa de los gentiles, de nosotros que no somos israelitas, que rechazamos la revelación de Dios manifestada en la creación misma, porque los cielos mismos cuentan la gloria de Dios. Y la creación misma es evidencia del poder supremo de nuestro Dios, del Creador, del Eterno, del Soberano. Pero muestra entonces la culpa de los gentiles por no creer, aunque ven y conocen lo que Dios ha creado. El capítulo 2 nos muestra la culpa de los judíos, de los israelitas, que aunque tienen la ley, también pecan. Y aquí el apóstol Pablo entonces, después de mostrarnos la culpa tanto de gentiles como de judíos, comienza diciendo, entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Versículo 1. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y el apóstol Pablo, siendo realista, dice mucho, en todas maneras. Primero, ¿por qué? Porque a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra del Señor. Y para ellos entonces vino la palabra de Dios. Y dice aquí la escritura que mucho aprovecha para ellos en todas las maneras. Pero ¿qué pasa? Versículo 3. Si alguno de ellos han sido incrédulos y no han creído aunque han recibido la palabra de Dios, y aunque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, su incredulidad, y noten esto, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El hecho de que yo no sea responsable ante lo que conozco y lo que Dios me ha permitido conocer, hace que Dios haya fracasado en su plan. Porque a ellos les dio la palabra, pero ellos no fueron responsables y no cumplieron. Entonces fracasó Dios. ¿Fue Dios infiel que no lo sostuvo? Dice aquí la pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué dice el versículo 4, la primera parte? De ninguna manera. Y esta es una de las mayores expresiones de negación en el griego. De ninguna manera. ¿Cómo se le ocurre? Ni lo mencione, ni lo diga, ni se le ocurra ni siquiera llegar a pensarlo. Ni se le ocurra ni siquiera llegar a cuestionar la fidelidad de Dios. Porque el hecho de que Dios les haya dado la palabra y ellos hayan sido irresponsables con ese mandato, no anula que Dios es fiel y sostiene. Todo lo contrario, resalta la veracidad de Dios. Porque ¿acaso Dios no les dijo, si cumplen todos los mandamientos, les irá bien? Pero si no cumplen, ¿cómo les irá? Mal, porque vendrá disciplina y juicio. El mismo Dios resalta en su palabra esa verdad. Cumplan la palabra, obedezcan los mandamientos para que te vaya bien sobre la tierra que vas a poseer. ¿Pero cumplieron acaso? ¿Pero vivieron en obediencia acaso? ¿Pero recibieron acaso el cumplimiento de esas promesas, de esa verdad de Dios? No, pero eso no anula, mis hermanos, el hecho de que Dios sea fiel
y sea veraz, porque la veracidad de Dios no depende del hombre. Si usted no quiere creer, no crea que Dios sigue siendo Dios. Si usted no confía en Dios, no confía en Dios, que Él sigue siendo confiable. Si usted no quiere esperar en Dios, no espere en Dios, que Dios sigue siendo oportuno. Y esa es la realidad que nosotros debemos entender. Dios es veraz. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa veracidad de Dios? Pero el hecho de que nuestra incredulidad y de nuestra irresponsabilidad no anule la fidelidad de Dios, no quiere decir que nos vamos a aprovechar de esa fidelidad de Dios para vivir como queramos, porque Dios seguirá siendo fiel a pesar de mí. Entonces, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hagamos y deshagamos, porque Dios seguirá siendo fiel. Y no, en ninguna manera, como diría el apóstol Pablo, porque el hecho de que la veracidad de Dios no se anule y no dependa de mí, no quiere decir que yo soy libre para hacer lo que quiera. Todo lo contrario. Porque miren que en este capítulo 3 el Señor ha dado un diagnóstico de lo que es el hombre y ha mostrado que toda persona humana y todo lo que yo soy como ser, mi mente, mis palabras, mis acciones están inclinadas hacia el pecado. El versículo 11, por ejemplo, dice que nosotros tenemos nuestro entendimiento corrompido. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El versículo 12 dice que toda nuestra voluntad está desviada, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13 y 14 dice que nuestra boca, nuestras palabras, nuestra habla está contaminada. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides, de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. El versículo 15 al 17 muestra que nuestra conducta es violenta. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y el versículo 18 nos dice que en nuestro corazón no hay temor de Dios y delante de nuestros ojos falta el temor de Dios. Es decir, que aunque Dios es veraz y su fidelidad permanece a pesar del hombre, eso no nos justifica para que nosotros vivamos como hombres carnales, pecadores, desobedientes y irresponsables. Porque el diagnóstico está claro. Y Dios ha mostrado que todos nosotros, delante de Él, somos malos. Todos nosotros somos malos. Pero aparece, mis hermanos, el versículo 21. Y miren lo que dice el versículo 21, o como comienza el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, y resalte esta palabrita que aparece allí, se ha manifestado. ¿Qué quiere decir que se ha manifestado? Que el Dios veraz que prometió ha cumplido, porque Él es verdad. Y lo que Él promete, cumple. Y su veracidad no depende de nosotros, porque Él nos miró a nosotros y ¿qué vio? Ahí vimos el diagnóstico de lo que vio. Pero a pesar de nosotros, dice, se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada, hablada, dicha, prometida por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién, mis hermanos? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios ha cumplido porque eres veraz a pesar del hombre, porque el hombre malo, corrupto, perdido, contaminado, pero Dios al ver y diagnosticarnos a nosotros justamente con lo que somos, ha manifestado su justicia prometida, porque Dios cumple lo que promete y ha cumplido en Cristo Jesús nuestra redención, nuestra salvación, nuestra restauración y reconciliación prometida por la ley y por los profetas. ¿Y eso quién lo puede hacer? Solamente aquel que cumple su palabra. Y que aunque los hombres, los seres humanos, estemos en pecado, desobediencia y siempre ofendiéndolo, Él mantiene su promesa y mantiene el cumplimiento de su promesa. Y aquí, mis hermanos, encontramos este maravilloso pasaje que nos recuerda que es por Cristo, porque todos nosotros pecamos y todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús.
Y no hay nada mejor para resaltar la veracidad de Dios que el cumplimiento de sus promesas a pesar de aquellos que van a recibir y disfrutar sus promesas, que no lo merecen, que no lo valoran y que no lo aprovechan, pero Él ha prometido. Y en su verdad cumple lo que ha prometido. Yo no sé usted, mi hermano o mi hermana, pero esto a mí, en lugar de darme licencia para pecar, me da es vergüenza de decir: Señor, perdóname por cómo soy. Me avergüenzo de cómo soy después de todo lo que has hecho, después de todo lo que has dado y lo que sigues dando, cumpliendo tus promesas, cumpliendo tu palabra, siendo yo como soy, viviendo nosotros apartados, inclinados al pecado, y que Él siga cumpliendo su promesa y que Él siga siendo fiel. Porque a pesar de nosotros, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Y eso cómo se llama? Veracidad de Dios. No depende de nosotros, depende de quién es Él. Y Él es, en su carácter santo, divino, Él es santo. Porque Dios no solo dice la verdad, mis hermanos, Él es la verdad misma. ¿Recuerdan aquellas palabras del Señor Jesucristo? Yo soy el camino. ¿La qué? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa verdad no cambia por quienes seamos nosotros, ni por la incredulidad del hombre. Él es la norma absoluta de lo que es verdadero, de todo lo que es real. Y todo lo que contradiga su palabra es mentira. Y todo lo que contradiga su verdad es mentira. Por eso el versículo 4 dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si para decir que Dios es verdadero y todo aquel que se opone es mentiroso, pues se dice. Si para decir que Dios es el único que tiene la verdad hay que decirle a los hombres que son mentirosos, pues se le dice a los hombres: son mentirosos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque ¿qué somos? Mentirosos. ¿Y Él qué es? La verdad. Por eso nosotros estamos llamados a vivir en Él, en su verdad. Porque la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios, es el cimiento sobre el cual reposa toda nuestra fe, mis hermanos. Porque Dios está cumpliendo su promesa en nosotros. Y porque nos está permitiendo disfrutar del cumplimiento de su promesa a nosotros, a pesar de nosotros. Él permanece fiel. Y nosotros como iglesia estamos llamados, mis hermanos, a sostener una enseñanza, una adoración, un testimonio alineado a la verdad de Dios. Y yo doy muchas gracias a Dios por el privilegio que Él nos da de poder acercarnos a las Sagradas Escrituras como iglesia. Miren que aquí no nos paramos a hablar de pensamientos, de ideas humanas, de exaltar al hombre, es que usted puede, es que usted es capaz. No, aquí nos dedicamos a compartir la palabra de Dios. Y tenemos el privilegio de disfrutar de distintos predicadores que tienen, por supuesto, diferentes estilos, cada uno a su manera, pero que cada uno se enfoca en compartir la verdad de Dios. Y no debemos caer nosotros en el pecado, déjenme decirle, en el pecado de cuestionar la predicación por si el predicador me gusta o no me gusta. Por decir, es que, va a predicar él sí me gusta, va a predicar aquel. No, los estilos son variados. Lea nada más las cartas de Pablo, lea las de Pedro, lea las de Juan, y notará que sus estilos son diferentes, pero cada una de ellas con una premisa: compartir la verdad de Dios. Nuestros estilos son diferentes, pero cada uno con un objetivo: predicar la verdad de Dios. Y usted debe valorar y aprovechar eso y disfrutar de la variedad de predicadores que tenemos nosotros en nuestra iglesia, porque es la verdad de Dios la que estamos recibiendo y disfrutando. Hay hermanos que por aquí se pueden mover con libertad y yo no puedo. A mí me da miedo salirme de aquí. Sí, y yo tengo que quedarme aquí en este lugar, porque el día que salga me quedo como, bueno, tengo que volver para ver qué es lo que sigue. Pero gracias a Dios por esos que caminan. Gracias a Dios por esos que nos quedamos aquí. Gracias a Dios por aquellos que alzan un poquito más la voz. Y gracias por aquellos que hablan pausada y calmadamente. Demos gracias al Señor por los predicadores
que nos comparten la verdad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que nosotros debemos valorar. Y nosotros, mis hermanos, como creyentes, debemos aprender a creerle a Dios por encima de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras circunstancias, de nuestros razonamientos humanos. Yo sé que hay circunstancias dolorosas que nos llevan a dudar. Yo sé que hay circunstancias que nos llevan a preocuparnos. Pero también sé que Dios es veraz y que Dios cumple lo que promete. Por eso nosotros debemos descansar en la fidelidad de Dios y que Él cumplirá lo que nos ha prometido a cada uno de nosotros. Por eso nosotros también estamos llamados a vivir en la verdad. Nosotros estamos llamados a ser veraces en palabra y vida porque seguimos a un Dios que es veraz. Y es algo de lo cual podemos estar seguros, mis hermanos, porque la veracidad de Dios se manifiesta en el cumplimiento de su palabra. Y quiero que me acompañen, por favor, a la carta del apóstol Pablo a Tito, allí donde leíamos hace un momento, Tito capítulo 1. Y miren aquí cómo la veracidad de Dios se manifiesta en el cumplimiento de su palabra. Dice Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento ¿de qué? De la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿que no qué? Que no miente. ¿Qué hizo? Prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo, ¿qué hizo? Manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿A quién? A Tito, verdadero. Noten cómo se repiten palabras que van asociadas a la verdad. Verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Por qué se resalta tanto la verdad en estos primeros 4 versículos? Versículo 5. Por esta causa te dejé ¿dónde? En Creta. En Creta. Los cretenses tenían una particularidad, ¿no? Los cretenses, dice el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo de ese profeta que dijo estas cosas de los cretenses? Eso es verdad. Este testimonio es verdadero. Pablo dijo, el profeta les dijo a los cretenses, son mentirosos. Y Pablo dijo, y yo lo afirmo, porque los cretenses eran mentirosos, eran conocidos por esa corrupción moral y tenían reputación de ser mentirosos. Pero miren que ante la sociedad y la cultura en la que vivía Tito, Pablo le dice, ellos son mentirosos y estás en una sociedad reconocida por ser mentirosos, pero recuerda que Dios es veraz y Dios no miente, porque el testimonio de Dios es verdadero, porque lo ha prometido y lo ha manifestado, lo cual podremos decir también lo ha cumplido y lo ha hecho realidad. Porque la mentira no está en la naturaleza de Dios. Vimos que la naturaleza de Dios, su naturaleza divina, su carácter divino es veraz, es verdad. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, la cual Dios que no miente porque en él no hay mentira. Cada promesa que Dios ha hecho es segura, es real y es verdadera. Así como Él es real y su palabra no falla ni cambia. Porque proviene de su naturaleza, de su carácter divino que es veraz. Y todo lo que sale de Él es verdad. Y todo lo que sale de Él es veraz. Su palabra no falla ni cambia, mis hermanos. Su palabra es verdadera y es actual para todas las épocas, para todas las naciones, para todas las lenguas. Miren hace cuánto se escribieron las Sagradas Escrituras. Y cómo las leemos hoy y nos damos cuenta de la actualidad de las Escrituras en nuestros tiempos, de lo aplicable que es las Sagradas Escrituras en nuestros tiempos. Miren que aún las palabras en nuestro idioma español han perdido su sentido con el paso del tiempo, y como se usaban en algún momento ya no es lo mismo como se usan ahora, porque todas las cosas cambian con el tiempo, son otros tiempos, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Porque primero pasará este cielo y esta tierra antes de que pase la palabra de Dios. Por eso ese cuento de que hay que actualizar las Sagradas Escrituras, es que hay que cambiarlas porque estos tiempos son diferentes, eso es mentira, eso es falsedad. No necesitamos cambiar nada porque ella es verdad. Y esa veracidad sostiene nuestra esperanza. Miren que allí dice el versículo 2, en la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? La vida eterna, porque esta esperanza no está basada en sentimientos ni en emociones, sino en la palabra de Dios. Y si usted no confía en que después de partir de esta tierra va a estar delante del Señor disfrutando de la vida eterna, es porque usted no ha conocido la verdad. Porque si usted conoce la verdad, está seguro de su vida eterna delante del Señor, porque la verdad nos da a nosotros y sostiene en nosotros nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Y si usted en algún momento lo duda, es porque no le está creyendo al Señor. Y si usted en algún momento lo duda, es porque no ha conocido la verdad de Dios. Porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Y el que ha sido libre, ¿recuerdan cuando cantamos hay libertad? Al que el Hijo hace libre. ¿Qué cantamos? Es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. ¿Y cómo podemos asegurar que tenemos esperanza de la vida eterna? Porque el que la ha prometido, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Porque Dios ya tenía planeado eso. Porque Dios ya había prometido eso. Y Dios que no cambia, porque Él es la verdad. Dios que no duda, porque Él es la verdad. Cumple su promesa, aquella que ha prometido, en la cual nosotros podemos estar seguros en nuestra esperanza, porque Él no cambiará de opinión. ¿Cuántas veces hemos cambiado nosotros de opinión con algo que hemos prometido? ¿Cuántas veces hemos cambiado de opinión con nuestros hijos? Porque decimos y nos justificamos, es que ya no se lo merece, es que ya no está haciendo lo que le mandamos, entonces quitémosle lo que le dimos. Vaya y guarde eso, porque se está portando mal. Pero el Señor, ¿qué tal que Dios se moviera por lo que nosotros hiciéramos o dejáramos de hacer? ¿Qué tal que Dios respondiera conforme a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer? Estaríamos perdidos, porque nosotros, ¿qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que damos? Mis hermanos, Dios que no miente, solo Él puede hacerlo. Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Y esa veracidad se revela en el tiempo perfecto, porque el versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando dudamos de Dios, cuando no vemos la respuesta ya. Y decimos, pero ¿qué pasa, Dios? Te estás demorando mucho, yo necesito esto, ¿cuándo? Ya. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios, que es verdad, nos ha dicho a su debido tiempo. ¿Y acaso si yo me afano, me preocupo, me paro de cabeza, Dios va a decir, ay, vamos, apuremos, que Fabio está ya desesperado? No. ¿O será que si yo me relajo y digo, no, ese se demora, Él va a decir, no me está esperando después? No, a su debido tiempo. ¿Y el tiempo de quién es? De Dios. ¿Controlamos nosotros acaso el tiempo? Yo recuerdo que de niño me veía una serie que llamaba Bernardo y su reloj. Y era un niño que tenía un reloj con el que podía parar el tiempo. Y de niño, ¿qué quería uno? El reloj de Bernardo. Y uno de niño se las creía. Y iba a hablarle a los papás y les decía, ¿por qué no me regalan un reloj de los de Bernardo? Uno en su ignorancia creía que era posible controlar el tiempo. Pero el tiempo, ¿a quién espera? El tiempo no espera a nadie. Por eso la Escritura nos enseña que debemos ser diligentes aprovechando bien el tiempo. Porque quien controla el tiempo es Dios, Él sí lo maneja y Él a su debido tiempo manifestará. Y en este caso particular manifestó ya su palabra en Cristo, en su salvación, en su redención, en su restauración, en Cristo por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Pero es a su debido tiempo, mis hermanos. El hecho de que Dios no le haya respondido a esa oración que usted viene pidiendo hace rato no quiere decir que Dios no sea veraz. Quiere decir que el tiempo no ha llegado o que eso no le conviene. Y cuando uno entiende la veracidad de Dios, uno descansa en Dios y dice, bueno, Señor, está bien, Señor.
a tu tiempo. A tu tiempo. Porque es la veracidad de Dios revelada en el tiempo de Dios. Así como en Cristo fue revelado o fue cumplido la promesa a su debido tiempo. A su debido tiempo. Y nosotros también debemos esperar en eso. Hoy en día el mundo nos quiere afanar. Hoy en día el mundo nos quiere desviar. Hoy el mundo quiere que nosotros dejemos de esperar en Dios. Y estamos cayendo. Estamos cayendo porque nos preocupamos, nos afanamos, nos apresuramos. Y ya cuando caemos en el afán, en la preocupación, y nos apresuramos, terminamos estrellándonos. Y ahí sí decimos, Señor, ¿por qué? Porque no esperaste. A su debido tiempo. Dios no retarda su promesa. Dios no se ha desatendido de usted. Dios no se ha ido a descansar y volver después. Está guiando y llevando las cosas a su debido tiempo. Y eso lo hace un Dios veraz. Porque miren que fue prometido desde antes del principio de los siglos, pero se estaba manifestando en este momento apenas. Y cualquiera podría haber dicho, pero Señor, tantos miles de años, a su debido tiempo. Todos nosotros lo estamos esperando. Y yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá decimos, es en este tiempo, es en nuestra generación que va a venir. Pero ¿y qué tal que vengan 2000 más? ¿2000 años más? ¿O 4000? ¿O 6000? ¿Querrá decir eso que Dios dejó de ser veraz entonces? ¿En qué momento nos dijo que íbamos a hacer nosotros? Probablemente lo seamos, pero probablemente no lo seamos. A su debido tiempo. Y eso lo hace Dios veraz. Porque Él no actúa por el hombre. Su veracidad no depende del hombre. Él actúa según lo que Él mismo ha establecido. ¿Y qué es lo que ha establecido? Su plan de salvación. Y este plan de salvación evidencia la veracidad de Dios porque el Evangelio de Cristo es la prueba histórica de la veracidad divina. Un hombre muy sabio, líder religioso de Israel, cuando vio que el cristianismo estaba tomando fuerza y los seguidores de Cristo crecían, se acercó delante de los demás sacerdotes y les dijo, déjenlos quietos. Déjenlos quietos, porque si ellos no son de Dios y no predican la palabra de Dios, la verdad de Dios, eso se les acaba rapidito. Pero si son de Dios, que guárdenos el Señor de estar en contra de Él. Un hombre muy sabio llamado Gamaliel, que vino a ser el maestro del apóstol Pablo. Déjenlos, que si eso no es verdad se les acaba, pero si eso es verdad no lo para nadie porque es de Dios. ¿Cuántos años han pasado después de eso? ¿Y dónde está la predicación del Evangelio? ¿Y dónde está el cristianismo? Extendiéndose, predicando, traduciéndose, llegando a los rincones del mundo, porque es la verdad de Dios. Y esa es la prueba histórica de la veracidad divina. Todo lo que Dios anunció a través de los profetas se cumplió en Cristo, todo. Porque Cristo es el cumplimiento de la verdad de Dios. Él mismo lo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Cristo es el cumplimiento. Y ese evangelio de Cristo es la veracidad. Hechos capítulo 13, versículo 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, a nuestros antepasados, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, resucitando a Jesús. La prometió allá, pero la cumplió acá. ¿En quién? En Cristo Jesús y en su obra de redención, de salvación, al permitir que su Hijo muriera, pero también al permitir que su Hijo resucitara. Y si nosotros pensamos, mis hermanos, en el Evangelio de Cristo, en la obra de Cristo, podremos darnos cuenta de la veracidad de Dios en lo que prometió y en lo que cumplió. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23 nos permite reconocer que María concibe siendo virgen por obra del Espíritu Santo y que Jesucristo es Dios con nosotros. Emmanuel. Dios prometió una señal imposible para el hombre. ¿Cómo es posible que una virgen conciba?
¿Cómo es posible que una virgen dé a luz? Humanamente, imposible. Pero Dios lo cumplió en Cristo. Miqueas 5:2 dice que el Mesías nacería ¿en dónde? En Belén. Y Mateo capítulo 2 nos muestra que aunque José y María vivían en Nazaret, Dios permitió que por medio del imperio se obligara y se mandara a hacer un censo que llevaría a José y a María, ¿a dónde? A Belén, donde en esos días dio a luz. ¿Y dónde nació el Mesías? En Belén. Miqueas lo había dicho. Su ministerio de gracia, de verdad, Isaías 61 dice que el ungido traería buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y Lucas capítulo 4 versículo 17, Cristo mismo lee en la sinagoga ese texto y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo mismo lo dijo, porque Cristo mismo se presentó en esa sinagoga como el cumplimiento vivo de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Su muerte, el Salmo 22, Isaías 53 también, nos enseña que el Mesías sería traspasado, desfigurado, contado entre los pecadores, pero llevaría el pecado de muchos sin ser él pecador. Y vemos en Juan 19 la crucifixión de Cristo que cumple cada detalle. Los clavos, la burla, el repartir sus vestidos, echar suerte sobre él, el silencio ante sus verdugos. Dios no solamente prometió la redención, sino que la cumplió en Cristo. Y su resurrección, mis hermanos, el Salmo 16:10 nos habla que no permitirás que tu santo vea corrupción. No habría descomposición en el cuerpo de Cristo, aunque murió. Y Hechos capítulo 2, versículo 24 nos permite recordar que Cristo resucitó al tercer día. Y Pablo lo cita en Pentecostés como prueba de la fidelidad de Dios. Cristo resucitó y su cuerpo no vio corrupción porque la tumba quedó vacía. Y ese es el mayor ejemplo, porque cada profecía cumplida en Cristo muestra que Dios no miente. Muestra, mis hermanos, que Dios no cambia, que Dios no falla. Porque siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, cumpliendo la palabra de Dios. Y aquí, mis hermanos, vemos que la historia y el cumplimiento de lo que Dios prometió antes y se cumplió en Cristo, demuestra que Dios cumple lo que promete. ¿Y por qué dudamos de Él a veces? Cada profecía, mis hermanos, en Cristo muestra que la palabra de Dios es veraz, es poderosa. Si Dios me dijera a mí, así como le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, pero no para ti, para la iglesia, yo tengo muy claro lo que le pediría a Dios. Yo le pediría: Señor, que cada creyente, y ojo, creyente, que cada creyente lea tu palabra todos los días. Eso es lo que yo le pediría al Señor. Y eso es lo que les pido a ustedes. Así como diría el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, os ruego que lean la Biblia todos los días, porque ella es la verdad de Dios. Y en ellas pueden conocer ustedes lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha cumplido, lo que Dios cumple y aún seguirá cumpliendo. Pero ¿cómo vamos a creerle a Dios si no conocemos a Dios? ¿Cómo vamos a saber las promesas de Dios si no leemos dónde están las promesas de Dios? Y si hubiera algo que yo pudiera pedir para toda la iglesia, sería que lean tu palabra, que la lean nada más, que la lean, es suficiente. Porque la palabra de Dios, que es la verdad, tiene un poder transformador que muchas veces ignoramos. Pero el poder transformador de la palabra, mis hermanos, basta solo con leerla. Porque leyéndola entendemos que debemos estudiarla, aplicarla, vivirla, disfrutarla. Pero basta solo con leerla. Recuerden lo que dice el Señor, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por oír qué? La palabra de Dios. Y esta es la verdad. La verdad absoluta. ¿Dónde más buscamos? ¿A dónde más vamos? Si en ella se revela la verdad de Dios. Y nosotros como iglesia debemos proclamar esa verdad, predicar esa verdad, sabiendo que no es un mensaje mentiroso ni incierto, es la verdad. Que nos dé pena decir mentiras, que nos dé pena hablar engaño, pero hablar la verdad. ¿Por qué nos daría pena hablar de la verdad y de aquel que es la verdad en sí mismo, en su carácter santo, divino? Y usted, mi hermano, debe descansar en eso, confiar en eso, esperar en eso. Porque esto a qué nos llama. ¿Qué hacemos entonces con el hecho de saber que Dios es veraz? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Eso de qué me sirve a mí? Bueno, Dios es veraz, sí, y Él no cambia.
y Él seguirá siendo veraz, así yo sea obediente o desobediente. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Pues vamos a ver que la veracidad de Dios demanda adoración, temor y confianza nuestra como creyentes. Quiero invitarlos por favor al Antiguo Testamento, a Jeremías, capítulo 10, versículo 10. 10:10. Jeremías 10:10. Y alguno de ustedes con voz fuerte, por favor, desde su lugar, que nos pueda leer Jeremías 10:10. Amén. Mas Jehová es el Dios, ¿qué? Verdadero. Él es Dios, ¿qué? Vivo y Rey, ¿qué? A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación, su juicio justo. Miren que aquí el profeta Jeremías está escribiendo en un tiempo de idolatría, por supuesto. Un tiempo en el que el pueblo había sustituido la adoración a Dios, al Dios verdadero, por los dioses falsos hechos de madera, de metal, como él mismo lo dice en los versículos del 3 al 5. Pero Dios a través de Jeremías está confrontando esa falsedad y está hablándonos de la importancia de nosotros conocer al Dios verdadero, su veracidad, su verdad, y por medio de esa verdad rendirle adoración, temor y rendirle confianza, porque este versículo 10 se está levantando de forma contundente en medio de una sociedad pagana, en medio de una sociedad que estaba adorando ídolos, en medio de un mundo lleno de falsos dioses. Jeremías se levanta diciendo: el Dios verdadero es el Señor, es Jehová, el Dios verdadero. Y eso se manifiesta en su eternidad, en su poder, en su justicia, en quién es Él, porque la veracidad de Dios nos lleva a adorarlo por quién es Él. ¿Quién es Él según el pasaje? El Dios verdadero. Y por eso usted debe adorarlo. Miren que aquí esta palabra verdadero es la palabra veraz. Es la palabra que se traduce como firme, confiable, fiel. Y es la misma raíz de una palabra que usamos mucho nosotros en la vida cristiana. La palabra amén. ¿Qué significa amén? Que así sea o así es. Ya, así es o así sea. ¿Y qué es lo que así es? Lo verdadero, lo real. Por eso decimos así es. ¿Usted se llama Fabio? Así es. Esa es la verdad, ¿cierto? Esa es la verdad. Por eso la raíz es la misma. Dios es verdadero. En Apocalipsis Cristo se presenta y uno de sus nombres es el amén. Para Cristo, ¿qué quiere decir? El verdadero, el que es. Y nosotros debemos adorarlo por quién es Él. ¿Y quién es Él? El verdadero. ¿Y cuántos verdaderos hay? Uno. Ahí no dice por uno de los verdaderos. Ahí dice el verdadero. Y aquí entonces les presenta Jeremías al pueblo diciéndole: todo lo demás son falsos. Todo lo demás no son reales. Todo lo demás no entienden, no escuchan y no hacen nada porque no son los verdaderos. No son de verdad. El verdadero es el Señor. Y aquí nos presenta la verdad de Dios, la veracidad de Dios, no solamente como un atributo de Dios, sino como un motivo de adoración a Dios. Por eso dice el versículo: mas Jehová es el Dios verdadero. Y sigue diciendo que Él nos inspira plena confianza porque es el Dios vivo y Rey eterno. Porque los que pueden ayudar son los que están vivos. ¿Recuerdan cuando Saúl fue y buscó a una adivina para poder hablar con Samuel ya muerto? Y Samuel le dice: ¿qué haces? Déjeme quieto. Déjeme descansar. ¿Qué haces? Porque él procuró la ayuda en un muerto. Y la ayuda viene es del vivo. Y la ayuda viene del Dios vivo. Porque aquí dice el versículo: Él es Dios vivo. Y por eso nosotros podemos confiar en Él, porque Él vive y reina para siempre. Y está atento a nuestro clamor.
Y escucha no como un espectador, sino como un protagonista de nuestra historia, interviniendo y siendo parte fundamental como rey vivo, como Dios vivo, pero sigue diciendo que también rey eterno, que la verdad de Dios no cambia con las circunstancias, no cambia con el paso del tiempo, porque Él es rey eterno. Él es rey eterno y en eso nosotros debemos descansar y esperar. Pero miren que más adelante sigue diciendo el versículo: a su ira tiembla ¿qué? La tierra, porque la veracidad de Dios demanda temor reverente delante de Él. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí que humeaba? Llegaban relámpagos, truenos, temblaba. El pueblo tuvo temor y le dijo a Moisés: vaya usted, nosotros esperamos aquí, porque tenían temor y no podían, porque temblaba. Y la veracidad de Dios demanda temor reverente, porque la verdad es que Dios es justo y en su justicia Él disciplina, en su justicia Él castiga, en su justicia Él ejecuta su justo juicio. Y nosotros, porque Él es la verdad, debemos temer delante de Él. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, porque el temor impide que nosotros hagamos lo que a Él no le gusta, porque entendemos que lo que Él ha dicho que está mal según su verdad es malo, porque entendemos que lo que Él dice que está bien según su verdad es bueno. Y si Él me dice eso es malo, pues yo le creo y no lo hago. Y si Él me dice esto es bueno, pues yo le creo y lo hago. ¿Por qué? Porque hay temor en el corazón. Temor que viene y demanda la veracidad de Dios. Porque a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Porque su verdad confronta al pecador. Porque su verdad nos permite entender nuestra condición. Porque su verdad nos permite entender cómo estamos delante de Él. Y es bueno que nosotros, bajo la verdad de Dios, examinemos nuestra vida y podamos ver cómo estamos delante del Dios verdadero, cómo estamos delante del Dios vivo, cómo estamos delante del Rey eterno. ¿Y qué es lo que gobierna mi corazón? ¿Qué es lo que gobierna mis pensamientos, mis anhelos, mi devoción? Porque si no es Dios, no estamos en la verdad. Estamos en la mentira, engañándonos a nosotros mismos. Y miren, mis hermanos, aquí Jeremías 10 nos recuerda que la verdad no es solo una idea, que la verdad es Dios, porque Dios es veraz. Y su verdad no solamente se cree, su verdad se adora, en su verdad se confía, en su verdad se teme, porque Él es quien nos llama a rendirle adoración con todo lo que somos, porque en su verdad Él lo merece y su verdad es absoluta, su verdad es completa. Por eso, mis hermanos, quien conoce al Dios veraz, aprende a vivir en la verdad. Quienes viven en la verdad son quienes han conocido al Dios veraz. Quienes no viven en la verdad es porque están desobedeciendo a la verdad o no han conocido la verdad. Debemos adorar con sinceridad. Debemos confiar sin reservas. Debemos entender que su fidelidad se ha revelado a lo largo de la historia. Se sigue revelando en mi vida. Alcanzó su fidelidad la plenitud en Cristo. Aquel todo para nosotros. Aquel Salvador eterno. Aquel Señor soberano que se entregó por nosotros cumpliendo las promesas, resaltando que Dios es veraz y permitiéndonos a nosotros poder llegar delante de Él y decir: Señor, aquí estamos, conociéndote para vivir de acuerdo a tu verdad, porque Dios es veraz. Amado Dios, Padre soberano, Padre eterno que estás en los cielos, qué bueno es, Dios, reconocer que tú eres veraz, que tú eres la verdad y que en ti no hay engaño, Señor, que en ti no hay mentira, Señor,
y que en ti podemos confiar plenamente, seguramente, Señor. Gracias, Padre, por darnos esperanza en Cristo. Porque por medio de esa esperanza, Señor, te hemos conocido, porque en nosotros no había nada, Señor, que quisiera buscarte. Todo lo contrario. Nada bueno hay en nosotros, separados, Dios, de tu gloria, separados de tu presencia, Señor. Pero tus promesas son reales y las cumpliste, Señor. En Cristo nuestro Salvador cumpliste tu verdad, y por tu verdad somos libres, Señor. Y por tu verdad te adoramos, te exaltamos, te conocemos, Señor. Y por tu verdad debemos vivir, Señor. Guíanos, Padre. Guíanos, Señor, porque te necesitamos a ti, Padre. Te necesitamos, Señor. Amén. Jesús.